La ciudad de Boston había visto casos complejos a lo largo de los años, pero nada como lo que estaba a punto de desenredarse en el otoño de 2023. Las hojas anaranjadas caían con suavidad sobre las calles adoquinadas, mientras un secreto oscuro se gestaba en las sombras. Esta historia comenzaría con dos figuras en el corazón del caos: el detective Patrick O'Connell, un veterano de la fuerza policial con más de 15 años de servicio, y Sofía Martín, una testigo protegida de un caso de tráfico humano que había sacudido los cimientos del poder en la ciudad. Todo comenzó cuando Sofía, una inmigrante mexicana de 27 años, fue localizada durante una redada en un club nocturno clandestino. Era una pieza clave para testificar contra un importante empresario, Rodrigo Velázquez, quien lideraba una red internacional de tráfico de mujeres. La decisión de testificar no fue fácil para Sofía. Sabía que Velázquez tenía tentáculos en todas partes y su vida estaba en peligro. La policía la colocó en un programa de protección con la esperanza de garantizar su seguridad. Patrick fue asignado como su principal contacto. Era un hombre alto, de rostro severo, con ojos que reflejaban tanto el peso de los casos pasados como una profunda compasión que rara vez mostraba. Desde el principio, su relación con Sofía fue estrictamente profesional. Ella tenía miedo de confiar en cualquiera, pero Patrick logró ganarse su confianza lentamente, escuchándola con paciencia y compartiendo historias de su vida personal, algo poco común para él. Mientras tanto, la investigación contra Velázquez avanzaba lentamente. Se necesitaban pruebas adicionales para respaldar el testimonio de Sofía, y el equipo de la Fiscalía, liderado por la ambiciosa abogada Emma Grant, trabajaba contrarreloj. Patrick no podía evitar sentir una conexión especial con Sofía. Había algo en su vulnerabilidad, combinado con su valentía al decidir testificar, que lo conmovía profundamente. No pasó mucho tiempo antes de que la línea entre lo profesional y lo personal comenzara a desdibujarse. Un día, Patrick recibió una llamada anónima que lo hizo sentir un escalofrío. «Sabemos dónde está Sofía. Si sigues protegiéndola, pagarás las consecuencias». Esto puso en alerta máxima a toda la división. Patrick, sin embargo, decidió no compartir la amenaza con sus superiores. En lugar de eso, se obsesionó con mantener a Sofía segura, llevándola a ubicaciones temporales sin notificar a sus colegas, algo que no solo era arriesgado sino completamente fuera de protocolo. La relación entre ellos se volvió más cercana durante esos días de aislamiento. Sofía, quien había vivido bajo constante amenaza y violencia, encontró en Patrick un refugio que nunca había conocido. Patrick, por su parte, comenzó a justificar sus acciones pensando que era lo correcto, aunque sabía que cruzar esa línea podría tener consecuencias devastadoras. El ambiente en la comisaría se tensaba cada día más. La agente Megan Howard, una compañera de Patrick, comenzó a sospechar que él ocultaba algo. Megan había trabajado con Patrick durante años y sabía cuándo estaba guardando secretos. Sin pruebas concretas, decidió observarlo de cerca, pero lo que no esperaba era que esta decisión la pusiera en el centro de un conflicto mucho más oscuro. Mientras tanto, Velázquez, desde su mansión en las afueras de Boston, movía piezas para deshacerse de Sofía. Su mano derecha, Lucas, el lobo. Arreola, un hombre despiadado con un historial de asesinatos encubiertos, tenía un solo objetivo: encontrarla y silenciarla. Los días se convirtieron en una lucha constante entre la supervivencia y el miedo. Patrick y Sofía se escondían en un motel barato cuando, una noche, alguien golpeó la puerta con fuerza. Patrick tomó su arma, su corazón latiendo con fuerza. Abrió lentamente y encontró a Megan allí,
con una mirada mezcla de incredulidad y furia. —¿Qué demonios estás haciendo, Patrick? —Swing —preguntó Megan en voz baja, entrando rápidamente y cerrando la puerta detrás de ella. Patrick intentó explicarle, pero la voz de Sofía lo interrumpió desde el fondo de la habitación. —No lo culpes, me está ayudando a mantenerme viva. Megan miró a ambos, evaluando la situación. Finalmente, dijo: «Esto es una locura. ¿Sabes lo que pasará si descubren que estás rompiendo todos los protocolos? Podrías perder tu placa o peor». Pero Megan no los delató. En su lugar, accedió a ir a ayudarlos, aunque no dejó de advertirles sobre los riesgos que enfrentaban. Los días siguientes fueron un torbellino. Patrick y Megan trabajaban juntos en las sombras, tratando de descubrir quién dentro del departamento estaba filtrando información a Velázquez. Sofía, mientras tanto, comenzó a recordar detalles clave que podrían incriminarlo aún más. Pero esos recuerdos no venían sin un costo emocional. Cada detalle era un recordatorio del infierno que había vivido. Una noche, mientras revisaban documentos incautados en una redada previa, Megan encontró algo perturbador. Una lista de nombres, entre ellos el del capitán de policía Richard Hayes, jefe directo de Patrick. Esto sugería que Hayes podría estar involucrado con la red de Velázquez. Patrick se negó a creerlo al principio, pero las pruebas eran claras. Hayes había utilizado su posición para entorpecer la investigación y proteger a Velázquez. El círculo se estrechaba, pero con ello, el peligro también aumentaba. Mientras intentaban decidir su próximo movimiento, Velázquez tomó la ofensiva. Una mañana, al salir del motel para comprar comida, Patrick encontró un sobre pegado al parabrisas de su coche. Adentro había una fotografía de su hijo adolescente, Sean, en la entrada de su escuela. En el reverso, una sola palabra: cuidado. Patrick sabía que las cosas habían escalado a un nivel mortal, y ya no había vuelta atrás. El sobre en el parabrisas era más que una amenaza. Era un recordatorio crudo de que Velázquez no solo estaba dispuesto a jugar sucio, sino que también sabía exactamente cómo golpear donde más dolía. Patrick se quedó parado frente al coche, con los nudillos blancos al apretar el papel. Sofía, desde el interior del motel, lo observaba con creciente preocupación. Aunque no sabía exactamente qué había ocurrido, reconoció la tensión en el cuerpo de Patrick. La decisión que tomaría a continuación cambiaría el rumbo de todo. Al entrar en la habitación, Patrick evitó las preguntas de Sofía. No quería preocuparla más de lo necesario. Sin embargo, cuando Megan llegó para su reunión habitual esa noche, él le mostró la foto y el mensaje. Megan frunció el ceño, analizando las implicaciones. «Esto ya no se trata solo de Sofía. Velázquez está yendo tras todos nosotros», dijo Megan. Su voz apenas contenía la furia. Patrick, con una expresión sombría, asintió. «Si algo le pasa a mi hijo, Megan, juro que no me detendré hasta que Velázquez pague». Las cosas en la comisaría también estaban desmoronándose. Las sospechas sobre Richard Hayes, el capitán de policía, habían creado una grieta en la unidad. Aunque Patrick y Megan intentaron mantener las investigaciones en secreto, cada vez era más difícil ocultar sus movimientos. Hayes comenzó a notar la ausencia de Patrick y sus informes incompletos, lo que lo llevó a exigir explicaciones. Patrick le dio respuestas vagas, sabiendo que cada palabra que decía podía usarse en su contra. En paralelo, Sofía empezó a sentir el peso de su decisión de testificar. Aunque tenía miedo, también sabía que era su única oportunidad de liberar a otras mujeres atrapadas en la red de Velázquez. Una noche, mientras Patrick y Megan discutían estrategias, Sofía habló con voz firme. «No podemos seguir huyendo para siempre.
Yo estoy dispuesta a enfrentarlo, pero necesitamos más pruebas. Patrick y Megan compartieron una mirada. Sabían que Sofía tenía razón, pero conseguir esas pruebas significaba arriesgarlo todo. Megan sugirió una idea descabellada: infiltrarse en uno de los almacenes sospechosos utilizados por Velázquez para mover mercancías ilegales, un lugar que también se rumoreaba era clave en sus operaciones de tráfico humano. La propuesta era peligrosa, pero era la única forma de conseguir algo tangible para presentar en el juicio. La noche del operativo clandestino llegó rápidamente. Patrick, Megan y Sofía trabajaron en silencio mientras preparaban un plan improvisado. Patrick y Megan se vestirían como trabajadores del puerto para colarse en el almacén, mientras Sofía permanecía en un auto cercano, lista para alertar a las autoridades si algo salía mal. Sabían que no podían confiar en nadie más. El almacén estaba ubicado en un rincón olvidado del puerto de Boston. Las luces amarillas parpadeaban débilmente sobre las pilas de contenedores oxidados, y el aire olía a sal y descomposición. Patrick y Megan caminaron con pasos medidos, intentando no llamar la atención. Cerca de la entrada, vieron a dos hombres corpulentos vigilando el lugar. Megan señaló una escalera lateral que llevaba a una ventana abierta. Sin dudar, se movieron hacia ella. Dentro, el almacén estaba lleno de cajas y documentos apilados en escritorios improvisados. Había un ligero zumbido en el aire, un recordatorio de que estaban en territorio enemigo. Patrick se dirigió a los documentos mientras Megan tomaba fotografías con su teléfono. Lo que encontraron fue escalofriante. Listas de nombres, fechas y ubicaciones que parecían coincidir con los movimientos de las víctimas. Pero lo más inquietante fue encontrar una lista de sobornos pagados a oficiales de la policía. En la parte superior de la lista estaba el nombre de Richard Hayes. «Esto es suficiente para hundirlo», murmuró Megan, aunque ambos sabían que salir del almacén con esa información sería la parte más peligrosa. Cuando estaban a punto de salir, escucharon voces acercándose. Se ocultaron detrás de unas cajas mientras Velázquez y su mano derecha, Lucas Arreola, entraban al almacén. Lucas llevaba consigo a una mujer joven, con los ojos vendados y las manos atadas. Patrick y Megan contuvieron la respiración mientras observaban cómo la situación se desarrollaba. «¿Te das cuenta de lo mucho que he arriesgado por gente como tú?», decía Velázquez, con tono amenazante, dirigiéndose a Lucas. «Si algo sale mal con esta operación, todos estaremos muertos». La mujer gimió en respuesta, lo que enfureció aún más a Velázquez. Lucas, sin embargo, parecía imperturbable, asintiendo mientras fumaba un cigarro. La tensión era insoportable. Patrick quería intervenir, pero Megan lo detuvo. Sabían que enfrentarse a Velázquez directamente sería un suicidio. En cambio, tomaron nota de cada palabra, con la esperanza de que esos testimonios se convirtieran en las piezas finales del rompecabezas. Finalmente, Velázquez y Lucas salieron del almacén, dejando a la mujer amarrada en un rincón. Patrick y Megan aprovecharon el momento para liberarla y llevarla con ellos. Sofía, al verlos regresar con la mujer, comprendió la magnitud del peligro al que se estaban enfrentando. La mujer, que apenas podía hablar, les dijo que su nombre era Isabel y que había sido traficada por Velázquez desde Guatemala. Su testimonio corroboraba lo que Sofía había contado anteriormente, pero también reveló un detalle que Patrick no esperaba. Isabel afirmó haber visto a Velázquez entregar dinero a un oficial con una cicatriz en el rostro, una descripción que coincidía con Hayes. De regreso en el motel, la paranoia creció. Cada sonido afuera parecía un presagio de peligro. Patrick sabía que el tiempo se agotaba. Con la evidencia recolectada, decidieron confrontar directamente a Hayes.
Si podían exponerlo, no solo debilitarían la red de Velázquez, sino que también podrían limpiar el departamento de corrupción. La confrontación ocurrió en el estacionamiento de la comisaría, bajo el amparo de la oscuridad. Patrick y Megan lo interceptaron mientras salía de su coche. Al principio, Hayes intentó negar todo. Pero cuando Patrick le mostró las fotos de los documentos y el testimonio de Isabel, su fachada se derrumbó. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, un disparo resonó en el aire. Hayes cayó al suelo, sangrando profusamente. Patrick y Megan se agacharon instintivamente, buscando cobertura. Desde un vehículo cercano, un hombre encapuchado aceleró, desapareciendo en la noche. Patrick intentó perseguirlo, pero era demasiado tarde. Hayes estaba muerto, y con él se había perdido una oportunidad crucial para desmantelar la red desde dentro. Esa noche, Patrick se dio cuenta de que Velázquez siempre había estado un paso adelante. La muerte de Hayes no era solo un mensaje, sino una estrategia para borrar cualquier conexión directa con la policía. Sofía estaba aterrorizada, pero también decidida. «No podemos rendirnos ahora», dijo, su voz temblando pero firme. Patrick sabía que ella tenía razón, pero no podía evitar sentir que el costo de esta batalla estaba escalando más allá de lo soportable. A medida que la presión aumentaba, Patrick y Megan comenzaron a cuestionar quién más en el departamento podría estar trabajando para Velázquez. El enemigo no solo estaba afuera, también podría estar entre ellos. La muerte de Hayes marcó un punto de no retorno. En lugar de facilitar la investigación, había sumido a Patrick, Megan y Sofía en un caos aún mayor. En el estacionamiento de la comisaría, Megan trataba de estabilizar los nervios de Patrick mientras llegaban los refuerzos. La escena pronto se llenó de luces azules intermitentes y un enjambre de oficiales, algunos genuinamente conmocionados por la muerte de Hayes, otros quizá aliviados de que el capitán no pudiera revelar lo que sabía. La investigación oficial se declaró como un ataque desconocido, pero Patrick sabía la verdad. Alguien dentro del sistema había facilitado este asesinato. Desde ese momento, decidió actuar por cuenta propia, desconfiando incluso de sus compañeros más cercanos. Megan, por su parte, compartía su frustración, pero insistía en que debían seguir los protocolos para no invalidar las pruebas que tenían. Sofía, observando desde las sombras del motel, entendía que cualquier paso en falso podría costarles la vida. Mientras tanto, Velázquez fortalecía su posición. La muerte de Hayes había sido un movimiento calculado. Sin su testimonio, los documentos recuperados del almacén podían ser cuestionados por la defensa. Sin embargo, había subestimado a Sofía. Ella no era solo una víctima, era una mujer decidida a derrumbar al hombre que había arruinado su vida y la de tantas otras. Una semana después, Patrick y Megan encontraron un resquicio de esperanza. Al revisar las grabaciones de seguridad del almacén, descubrieron un video que mostraba claramente a Lucas Arreola interactuando con Hayes. Aunque el video no capturaba audio, la conversación parecía intensa. Patrick decidió arriesgarse y contactar a un analista externo, alguien fuera del departamento para evitar filtraciones. Contrataron a Alan Novak, un antiguo técnico forense que había renunciado a la policía después de denunciar corrupción interna. Alan era un hombre reservado, pero eficaz. En menos de 24 horas, no solo mejoró la calidad del video, sino que también identificó un detalle crucial. Lucas llevaba un reloj único, un modelo exclusivo que había sido visto en varias fotografías de los eventos públicos de Velázquez. Esto vinculaba directamente a la red con el almacén, fortaleciendo el caso. Mientras Patrick y Megan trabajaban en recopilar más pruebas, Sofía se enfrentaba a sus propios demonios.
Había estado recibiendo mensajes anónimos en su teléfono, advertencias que fluctuaban entre súplicas para que abandonara el caso y amenazas explícitas. Una noche, mientras revisaba los mensajes, Sofía reconoció un número. Pertenecía a una de las otras víctimas que había conocido mientras estaba bajo el control de Velázquez. Se llamaba Carla, y aunque no era cercana a ella, recordaba que Carla había sido particularmente cercana a Lucas. Desesperada por información, Sofía decidió actuar sola, algo que cambiaría drásticamente el curso de los eventos. Contactó a Carla en secreto y acordó reunirse con ella en un parque público. Sin embargo, cuando llegó, encontró el banco vacío. En su lugar, un sobre amarillo descansaba sobre el asiento. Sofía lo abrió con manos temblorosas y encontró fotografías de ella con Patrick, tomadas en lo que parecían ser momentos privados. El mensaje adjunto era claro: sabemos todo. Mientras Sofía regresaba al motel, paranoica y confundida, Patrick y Megan tuvieron su propio enfrentamiento con el peligro. En el almacén donde habían recuperado las pruebas, Alan descubrió un segundo nivel oculto detrás de un panel falso. Dentro, encontraron una serie de discos duros y documentos que no solo confirmaban las actividades de Velázquez, sino que también implicaban a varios funcionarios públicos, incluyendo jueces y fiscales. Sin embargo, antes de que pudieran salir del lugar, escucharon pasos. Patrick apenas tuvo tiempo de advertirle a Megan antes de que dos hombres armados irrumpieran. Lo que siguió fue una frenética lucha en la penumbra. Patrick logró desarmar a uno de los atacantes, mientras Megan se encargaba del otro, pero no antes de que ambos hombres activaran sus radios para pedir refuerzos. Sabiendo que no tenían tiempo, Patrick y Megan tomaron los discos duros y escaparon en su coche. De regreso en el motel, el pánico de Sofía era palpable. «Ellos saben de nosotros», dijo, mostrando las fotografías. Patrick trató de calmarla, pero él mismo estaba al borde del colapso. Megan, por otro lado, mantuvo la cabeza fría. «Esto confirma que estamos demasiado cerca de la verdad. Velázquez está desesperado, y eso lo hace aún más peligroso». Con los discos duros en su poder, contactaron a Emma Grant, la fiscal, para discutir sus próximos pasos. Sin embargo, Emma les pidió que se reunieran en un lugar apartado en lugar de la oficina del fiscal. Aunque inicialmente sospechaban, decidieron asistir al encuentro en una vieja cafetería en las afueras de la ciudad. Emma les explicó que había recibido presiones de superiores desconocidos para cerrar el caso. «No sé hasta dónde llega esto, pero si siguen por este camino, no puedo garantizar su seguridad», advirtió. Emma también reveló algo que los dejó atónitos. Había una orden de arresto para Patrick. Oficialmente, está siendo investigado por interferencia en la investigación de Hayes. Alguien dentro del departamento te está incriminando para desacreditar lo que descubras. Patrick sabía que esto era obra de Velázquez y su red. Con la ayuda de Megan y Emma, decidió desaparecer temporalmente mientras seguían recopilando pruebas. Sin embargo, Sofía no estaba dispuesta a seguir huyendo. «No voy a quedarme escondida mientras otros mueren. Ya es suficiente». Su resolución forzó a Patrick a tomar una decisión difícil: dejarla testificar públicamente o arriesgarse a perderla por completo. Finalmente, aceptó, pero con una condición. Primero debían asegurar que Velázquez no pudiera tomar represalias. Mientras se preparaban para llevar a Sofía a una ubicación segura, ocurrió lo inesperado. Alan, el analista, desapareció. Su última comunicación fue un mensaje críptico que decía: «Encontré algo importante. Nos están vigilando. Necesitamos hablar». Al rastrear su última ubicación, encontraron su coche abandonado en un puente. Dentro, había un sobre con documentos parcialmente quemados
suficientes para entender que Alan había sido silenciado por lo que había descubierto. La presión sobre Patrick y Megan se volvió insoportable. Con el juicio de Velázquez acercándose, decidieron jugarse la vida. Su último recurso fue filtrar algunas de las pruebas a la prensa, exponiendo la corrupción en la policía y creando un escándalo público que dificultara cualquier intento de encubrimiento. La estrategia funcionó. Las noticias explotaron y las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas. Sin embargo, esto también aumentó el riesgo para todos los involucrados. Velázquez, ahora acorralado, contraatacó de la manera más brutal posible. Una noche, mientras Patrick y Megan escoltaban a Sofía a un refugio seguro, su coche fue emboscado. Un grupo de hombres armados los atacó, desencadenando un tiroteo caótico en las calles de Boston. Patrick logró proteger a Sofía, pero Megan recibió un disparo en el hombro antes de que los atacantes escaparan. La situación era insostenible. Patrick sabía que el próximo movimiento de Velázquez sería definitivo, y si fallaban, todos terminarían muertos. El ataque en la calle dejó una marca imborrable. Megan, aunque herida, se negó a abandonar el caso. «Esto termina ahora», dijo entre dientes mientras Patrick limpiaba y vendaba su herida en el refugio improvisado donde se ocultaban con Sofía. La situación era precaria, y todos sabían que estaban agotando el tiempo. Velázquez estaba desesperado, pero eso también significaba que se estaba volviendo descuidado. Era hora de usar esa ventaja en su contra. Con las pruebas que aún tenían, Patrick y Megan comenzaron a trazar un plan final. Sabían que Velázquez se sentía intocable, pero también que tenía una debilidad, su necesidad de control. Sofía, aunque temerosa, insistió en ser parte de la estrategia. «Él piensa que puede asustarme. Está equivocado», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Patrick dudó, pero finalmente aceptó. No había otra manera de obligar a Velázquez a cometer un error fatal. La idea era arriesgada. Tendrían que usar a Sofía como carnada para atraer a Velázquez a una ubicación controlada, donde podrían grabarlo confesando o actuando en contra de la ley. Esto sería el golpe final para derrumbarlo. Pero para lograrlo, necesitarían ayuda externa. Fue entonces cuando Emma Grant se convirtió en su aliada clave. Emma, ahora completamente convencida de la magnitud de la corrupción que rodeaba el caso, utilizó su influencia para asegurar un equipo de agentes federales de confianza. Era una jugada peligrosa, ya que cualquier filtración podría poner sus vidas en peligro. «No podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos», advirtió, mientras coordinaba en secreto el operativo. La trampa se organizó en un almacén abandonado cerca de la frontera con Nueva Hampshire. Sofía se ofreció a enviar un mensaje a través de un contacto que sabía que llegaría a Velázquez. Fingiría querer negociar su silencio a cambio de dinero y seguridad, algo que sabía que él no podría ignorar. La noche del encuentro, Patrick, Megan y un pequeño grupo de agentes federales se escondieron en posiciones estratégicas, preparados para grabar todo y detener a Velázquez en el acto. Cuando Velázquez llegó, no lo hizo solo. Estaba acompañado por Lucas Arreola y otros 3 hombres armados. Sofía, sentada en el centro del almacén, mantuvo la compostura mientras Patrick observaba desde las sombras, con la mano tensa sobre el gatillo de su arma. Velázquez comenzó a hablar con una arrogancia que solo un hombre acostumbrado a salirse con la suya podía mostrar. «¿De verdad pensaste que podrías escapar de mí?», dijo, acercándose lentamente a Sofía. «Esto no es una negociación. Esto es el final de tu historia». Sofía, valiente a pesar del terror que sentía, respondió con calma.
El final de mi historia será verte caer. Velázquez se rió, pero sus palabras se convirtieron en la confesión que necesitaban. Mientras se jactaba de su poder y del control que había ejercido sobre la red durante años, no se dio cuenta de que cada palabra era grabada. Sin embargo, justo cuando Patrick y los agentes estaban listos para intervenir, Lucas detectó algo extraño. «No estamos solos», murmuró, sacando su arma. Lo que siguió fue un tiroteo frenético. Los hombres de Velázquez abrieron fuego mientras Patrick, Megan y los agentes federales intentaban neutralizarlos. Sofía se lanzó al suelo, protegida por un agente que logró sacarla del almacén. En el caos, Patrick persiguió a Velázquez, quien intentó escapar por una salida trasera. La confrontación final ocurrió en un muelle detrás del almacén, donde Velázquez, arrinconado, sacó su arma. «¿De verdad crees que puedes ganarme, O'Connell?», dijo, con una sonrisa burlona. Patrick no respondió. En cambio, le apuntó directamente al pecho. «Esto no es un juego. Baja el arma». En un último acto de desesperación, Velázquez intentó disparar, pero Patrick fue más rápido. El disparo resonó en la noche, y Velázquez cayó al suelo, herido de gravedad. Patrick se acercó lentamente, asegurándose de que ya no representara una amenaza. «Esto es por Sofía y todas las mujeres a las que arruinaste», murmuró antes de que los agentes llegaran para arrestarlo. Con Velázquez bajo custodia, el caso dio un giro monumental. Las grabaciones del almacén, junto con las pruebas recuperadas, aseguraron que su red fuera desmantelada. Lucas y los otros cómplices también fueron capturados y enfrentaron cargos graves. Sofía finalmente testificó, y su valentía fue clave para asegurar las condenas. Velázquez fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Lucas recibió una condena de 50 años por sus crímenes, incluido el asesinato de Alan Novak. La red de corrupción dentro del departamento también salió a la luz, resultando en despidos y arrestos de varios oficiales y funcionarios públicos. Patrick, aunque enfrentó una investigación interna por sus acciones fuera de protocolo, fue exonerado gracias a la evidencia de su dedicación al caso y al testimonio de Sofía y Megan. Después de todo lo sucedido, decidió retirarse de la fuerza policial, incapaz de continuar en un sistema que había estado tan corrompido. Sofía, por su parte, comenzó una nueva vida bajo una identidad diferente, pero con la satisfacción de saber que su valentía había hecho la diferencia. Aunque el trauma nunca desaparecería por completo, encontró algo de paz, sabiendo que Velázquez ya no podría dañar a nadie más. Patrick y Megan, aunque marcados por las cicatrices de la experiencia, permanecieron en contacto. Sabían que nunca olvidarían lo que habían vivido juntos, pero también que habían logrado algo extraordinario: justicia para quienes no podían luchar por sí mismos.